Pepsi y la armada que superó naciones, el imperio secreto del sabor. ¿Y si te dijera que una de las marcas de refrescos más populares del mundo llegó a tener una flota militar más grande que la de cualquier país europeo tras la Guerra Fría? En este documental descubrirás cómo PepsiCo, sí, la empresa detrás del refresco azucarado, logró, casi por accidente, convertirse temporalmente en una potencia naval que rivalizaba con los ejércitos de medio planeta. Exploraremos el inicio diplomático de Pepsi con la Unión Soviética, cómo una operación comercial terminó en el traspaso de submarinos, destructores y buques cisterna, la caída del bloque soviético y cómo Pepsi intentó monetizar su flota bélica. Prepárate para una historia de poder, comercio y un refresco burbujeante que dejó a los líderes del mundo sin palabras. Un brindis en la Casa Blanca. Pepsi entra al juego de la Guerra Fría. Era el año 1959. En plena Guerra Fría, el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon y el líder soviético Nikita Khrushchev protagonizaban un tenso intercambio en la famosa Exhibición Nacional Americana en Moscú. Entre refrigeradores y lavadoras, Nixon hizo lo impensado. Ofreció a Khrushchev una Pepsi. Este acto simple y casual marcó el inicio de una relación comercial entre la Unión Soviética y PepsiCo. Aquel sorbo fue más que un gesto diplomático. Fue la primera vez que un producto capitalista penetraba oficialmente la sociedad soviética. Sin embargo, había un problema fundamental. El rublo soviético no era una moneda comerciable internacionalmente, lo cual impedía una transacción normal entre ambas naciones. El trato de cebada. Ante la imposibilidad de vender Pepsi directamente a cambio de rublos, se llegó a un acuerdo insólito. PepsiCo recibiría vodka Stolichnaya a cambio de su bebida. Durante años, la transacción funcionó como un sistema de trueque a gran escala. Pepsi vendía su gaseosa a los soviéticos y luego exportaba el vodka al mercado estadounidense. Este curioso intercambio hizo de Pepsi la primera marca estadounidense en operar dentro de la URSS. A inicios de los años 80, Pepsi ya estaba vendiendo su refresco en más de 20 regiones soviéticas. Pero las cosas cambiarían radicalmente al llegar el año 1989. De vasos a barcos de guerra. La economía soviética comenzaba a colapsar y PepsiCo buscaba expandir aún más su presencia. Para ello, exigía una compensación mayor por sus operaciones. Como el vodka ya no era suficiente, el Kremlin hizo una propuesta que rozaba lo absurdo, pero era muy real. PepsiCo recibiría una flota naval como parte del pago. La oferta incluía 17 submarinos de ataque diésel, un crucero, un destructor, un fregata, un puñado de buques cisterna y cargueros. Esta transacción hizo que, por un breve lapso en la historia, una corporación de bebidas tuviera una armada más grande que la de muchos países de la OTAN. El imperio secreto del refresco. En palabras del CEO de Pepsi en aquel entonces, Donald M. Kendall, estamos desarmando la Unión Soviética más rápido que el Pentágono. La frase se volvió famosa porque no estaba tan lejos de la realidad. Pepsi no solo tenía influencia diplomática en Moscú, sino que su flota podía competir, en número, con la de Noruega, Grecia o incluso Canadá. Pero ¿qué haría una empresa de bebidas con barcos de guerra? ¿Y cómo evitaría convertirse en objetivo militar de la OTAN o los Estados Unidos? El imperio flotante. Cuando Pepsi intentó vender una armada. El dilema de una flota. En el año 1989, la flota que PepsiCo recibió como parte del pago incluía 17 submarinos diésel clase Whisky, un crucero de misiles, un destructor antisubmarino, una fragata mediana y varios buques cisterna y cargueros. Aunque los submarinos no eran nucleares, seguían siendo embarcaciones de guerra plenamente operativas, con torpedos y sistemas de combate funcionales. El simple hecho de que una empresa estadounidense poseyera este material militar soviético encendió alarmas en Washington y otras capitales del mundo. La empresa no podía, legalmente, tener posesión de activos militares con potencial ofensivo. Además, mantener una flota de este tamaño suponía costes logísticos, legales y diplomáticos altísimos. PepsiCo tuvo que actuar rápido y con mucha discreción. Noruega, Suecia y el Plan Secreto.
PepsiCo tomó una decisión estratégica: vender la flota a empresas de desguace y reciclaje naval en Escandinavia, específicamente en Noruega y Suecia. El acuerdo incluía el traslado de los barcos a puertos seguros en Europa del Norte, la venta del metal, principalmente acero, y componentes electrónicos, la destrucción de sistemas militares bajo supervisión internacional. A cambio, Pepsi recibiría dinero real, en divisas duras, que compensaría el valor de sus operaciones en la URSS. Este acuerdo fue llevado a cabo en un silencio mediático absoluto. Los gobiernos involucrados no deseaban escándalos. Pepsi, por su parte, quería evitar convertirse en un actor político o militar, algo completamente fuera de su naturaleza empresarial. Este fue uno de los casos más peculiares de desmilitarización corporativa en la historia moderna. Una empresa entre dos mundos. Durante ese tiempo, Pepsi se convirtió en una especie de embajador no oficial de Estados Unidos en suelo soviético. Su relación con el Kremlin le dio acceso privilegiado a decisiones comerciales, contratos y licencias que otras compañías solo soñaban tener. Incluso en los últimos días de la Unión Soviética, Pepsi era considerada parte fundamental del esfuerzo por modernizar la imagen del país. Para el ciudadano soviético, beber Pepsi era un símbolo de estatus occidental. Para los burócratas, un canal de ingresos y modernización. Mientras tanto, en Occidente, la historia de la flota pasó casi desapercibida. Pero internamente, PepsiCo comenzó a temer que su implicación con armamento y barcos de guerra fuera usada por la competencia, Coca-Cola, o por enemigos políticos en el Congreso estadounidense. Desaparecer la historia. En 1991, con el colapso definitivo de la URSS, Pepsi finalizó todos los procesos de venta, desguace y reciclaje de los barcos. La empresa se deshizo discretamente de su armada. El episodio fue eliminado de muchas notas de prensa. Nunca se hizo un anuncio público oficial, y el relato quedó sepultado en los márgenes de archivos diplomáticos, reportes de negocios y fuentes soviéticas secundarias. Pepsi regresó a su modelo de negocio clásico: vender refrescos, pero por un breve periodo había sido la sexta flota más grande del mundo, justo detrás de potencias como China, Estados Unidos y Rusia. Dato curioso: la historia se mantuvo olvidada durante casi 3 décadas, hasta que en el año 2011 varios periodistas económicos desempolvaron documentos clasificados y entrevistas corporativas donde se revelaban los detalles del trato. Desde entonces, se ha convertido en una leyenda corporativa y en un caso de estudio sobre el poder que puede llegar a tener una empresa. De armada global a derrota comercial. El fin del reinado de Pepsi en Rusia. La caída del telón y del imperio Pepsi. 1991. La Unión Soviética colapsa oficialmente. Las repúblicas soviéticas comienzan su transición al capitalismo. Y con ello, llega una avalancha de marcas occidentales. Coca-Cola, que durante décadas había sido bloqueada por el Kremlin, entra ahora con fuerza y sin restricciones en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otras exrepúblicas. Durante más de 20 años, Pepsi fue prácticamente la única bebida cola disponible para los ciudadanos soviéticos. Era vista como un símbolo de estatus y modernidad. Pero con el derrumbe del sistema socialista, esa ventaja estratégica desapareció de la noche a la mañana. Las nuevas generaciones querían todo lo que antes se les había prohibido. Y Coca-Cola, con un marketing más agresivo, una imagen más americana y una inversión masiva en infraestructura, le arrebató el trono a Pepsi en cuestión de meses. El contraataque que nunca funcionó. PepsiCo intentó mantener su control sobre el mercado ruso usando varias estrategias. Reforzó su alianza con embotelladoras locales que aún tenían contratos soviéticos. Invirtió en infraestructura de distribución y refrigeración en regiones remotas. Implementó campañas publicitarias nostálgicas, apuntando a los que crecieron bebiendo Pepsi durante el comunismo. Pero no fue suficiente. Coca-Cola aprovechó la confusión y desorganización del sistema post-soviético para superar en ventas y presencia territorial a Pepsi en menos de 2 años. En 1993, por primera vez desde los años 60, PepsiCo ya no era la marca dominante en Europa del Este. Las secuelas de una historia enterrada. Durante las décadas siguientes, la historia de la armada Pepsi fue enterrada por la propia empresa y por los medios. No convenía que una compañía estadounidense
fuese recordada como propietaria de submarinos soviéticos. PepsiCo se centró en crecer en Asia, América Latina y África, mientras que Rusia fue relegada a un mercado secundario dentro de su estrategia global. Sin embargo, con el auge de Internet y el periodismo independiente en los años 2010, la historia volvió a resurgir. Diversos periodistas, historiadores y economistas comenzaron a reconstruir el relato mediante documentos desclasificados, entrevistas a ex ejecutivos y antiguos diplomáticos estadounidenses y rusos. Hoy sabemos que la historia es 100% real, aunque todavía hay detalles, como el destino exacto de algunos submarinos que permanecen sin confirmar. ¿Podría repetirse algo así? La historia de Pepsi y la Armada Soviética plantea una pregunta fascinante. ¿Podría una empresa privada tener hoy el poder que alguna vez tuvo Pepsi? La respuesta es compleja. Corporaciones como Amazon, Apple o Google tienen hoy presupuestos mayores que muchos países, pero las regulaciones internacionales, los medios y la opinión pública son mucho más vigilantes. Aún así, hay ejemplos modernos de empresas que contratan ejércitos privados para proteger sus intereses en zonas de conflicto. Influyen en decisiones diplomáticas a través de lobby. Controlan más información que los propios gobiernos. Pepsi fue una pionera accidental. Su poder, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia del capitalismo moderno. El legado invisible. Hoy, millones de personas consumen Pepsi sin saber que, en algún momento de la historia, esa misma marca fue dueña de una flota militar más grande que la de Grecia, México o Australia. Este caso nos recuerda que el poder no siempre viene de armas o política. A veces, una simple bebida puede cambiar el curso de una nación, o al menos intercambiar submarinos por refrescos. La historia de Pepsi y la URSS es una anomalía histórica, pero también un espejo del capitalismo globalizado. Una historia que demuestra que cuando los sistemas colapsan, las corporaciones llenan el vacío, y que en ese caos, las reglas pueden reescribirse, incluso con burbujas. Conclusión. En estos 3 episodios, has conocido una historia real, insólita y poco contada. Cómo una lata de refresco se convirtió en una herramienta diplomática. Cómo una empresa estadounidense recibió submarinos soviéticos como pago. Cómo se vendió una armada sin disparar una bala. Y cómo una oportunidad histórica se perdió por el cambio del sistema. Esto no fue una película. Fue el capitalismo en su forma más pura, más cruda y más increíble. Gracias por ver History Sapiens. ¿Conocías la historia de Pepsi y su armada soviética? Os leo en los comentarios. Hasta pronto.